Bueno, buena tarde. Hoy hablaremos de los procesos anómalos de transformación del músculo en carne que pueden presentarse cuando algunos animales de abasto son sacrificados bajo condiciones no adecuadas. Específicamente hablaremos de las carnes denominadas PSE y DFD. Y para esto vamos a guiarnos por el siguiente esquema. Vamos a hablar de lo que es la acidificación post-mortem. Después vamos a definir cada uno de los tipos de carnes, las carnes PSE y DFD, y vamos a hablar acerca de las causas y problemas asociados de cada una de ellas para finalmente hacer un resumen comparativo de ambos tipos de fenómenos. En condiciones normales, en el músculo de un animal vivo, las moléculas de glucosa van a ser oxidadas para producir energía en forma de ATP. Por otro lado, en condiciones anaeróbicas, como es el caso del músculo de los animales sacrificados en rastro, la glucosa, almacenada en forma de glucógeno, se va a convertir principalmente en ácido láctico, con la consecuente reducción del pH del músculo en el que se encuentra, conforme pasa el tiempo post-mortem. Y dependiendo de la velocidad y condiciones a las que se lleva a cabo esta reducción del pH, ¿sí?, pueden o no presentarse los procesos anómalos, ¿sí?, de las carnes DFD o carnes PSE. Las carnes PSE pues son determinadas por un pH menor a 6 a los 45 minutos, mientras que las carnes DFD tendrán un pH mayor o igual a 6 aún después de 24 horas post-mortem. Estos son valores orientativos que dependerán de la especie de animal y tipo de músculo. Obviamente, músculos más oxidativos van a tener un pH más alto o mayor que aquellos músculos glicolíticos, pero los valores que se encuentran en rojo son los valores importantes. Pero, ¿qué significa PSE y DFD? PSE significa, por sus siglas en inglés, Pale Soft Exudative, o pálidas, blandas y exudativas, y DFD significa Dark, Firm and Dry, oscuras, firmes y secas. Las carnes PSE afectan principalmente a cerdos, aunque se han reportado carnes de pavo y carnes de ave con este problema, mientras que las carnes de FD está descrito en todas las especies. Pero bueno, ¿qué causa que se presenten carnes DFD? Estas carnes son resultado de un estrés previo al sacrificio, es decir, un estrés crónico a largo plazo. Puede ser o puede presentarse cuando el transporte de los animales al rastro ha sido llevado a cabo en condiciones inadecuadas. Cuando estos también han sido sometidos a un ayuno prolongado previo al sacrificio o a un insuficiente reposo en el rastro antes también del sacrificio, o a la presencia de peleas en los corrales de espera antes de entrar al rastro. Todas estas condiciones generan un consumo del glucógeno de reserva que presentan estos animales en sus músculos antes de ser sacrificados. Pero, ¿qué defectos presentan las carnes DFD? Estas carnes van a presentar un aspecto exterior y al corte seco, un color oscuro, una textura firme y gomosa. ¿Por qué presentan ese aspecto exterior y al corte seco? Pues principalmente porque estas carnes presentan una alta capacidad de retención de agua, debido a que presentan un pH alto. Este pH alto genera que haya poca desnaturalización proteica. El color oscuro que presentan estas carnes es debido a que tienen esa estructura compacta, ¿sí? Y esta estructura compacta genera una menor reflexión de la luz, lo cual reduce también la difusión de oxígeno hacia el interior, impidiendo así que la mioglobina se oxide.
también presentan una textura firme y gomosa. Esta estructura compacta que presentan estas carnes pues generan esa condición, aunque no estamos hablando precisamente de una carne más dura. Entonces, las carnes de FD, el principal problema que van a presentar es que son muy susceptibles a desarrollar microorganismos, ¿sí? A presentar problemas microbiológicos. ¿Por qué? Porque su pH final es muy elevado y esto pues genera condiciones adecuadas para que muchos microorganismos, principalmente patógenos, se desarrollen en ellas rápidamente. Ahora, las carnes PSE. Las carnes PSE, como habíamos comentado, afecta principalmente a los cerdos. Y este es causado por un estrés intenso a corto plazo próximo al momento del sacrificio. Esto es producto de la presencia del gen del alotano, el cual está asociado a la susceptibilidad al estrés. ¿Pero qué es el gen del alotano? Este gen es un gen que presentan los cerdos, responsable del síndrome del estrés porcino. Este gen codifica el receptor rianodina o de liberación de calcio. ¿Y qué características positivas presenta este gen? Es que ha generado mejor conformación en algunas razas de cerdos y también ha podido generar animales más magros. En el 92 se desarrolló un test molecular para detectar a los animales que son portadores de este tipo de gen. Y entonces este gen alotano es el que da como consecuencia la presencia de carnes PSE en los cerdos. ¿Qué defectos presentan estas carnes? Pues estas carnes presentan un aspecto exterior y al corte muy húmedo y exudativo, un color pálido, una textura blanda. Esto debido a que tienen pH bajo y la temperatura de la carne o de la canal aún es elevada, lo cual genera una desnaturalización de las proteínas musculares, ¿sí? Y debido a que el pH es inferior a 6 a los 45 minutos tras el sacrificio. Entonces, ¿qué genera este aspecto exterior y al corte muy húmedo y exudativo? Pues principalmente estas carnes tienen una baja capacidad de retención de agua debido a ese pH bajo y temperatura elevada de la carne, lo cual genera una gran desnaturalización proteica. Las carnes van a ser muy secas a la masticación, ¿sí? Porque hay mucha pérdida de agua y cuando estas carnes quieren ser utilizadas en la elaboración de productos cárnicos, pues presentan un gran problema. El color pálido se debe a la separación de las fibras musculares por esa alta desnaturalización proteica, lo cual también conlleva una mayor reflexión de la luz. Y el pH bajo promueve también la oxidación de la mioglobina, por lo tanto se ven pálidas, ¿sí? Y por la elevada oxidación de la mioglobina, además de la pérdida de agua. La textura blanda, esto pues genera una carne más deformable por esas condiciones de pH bajo y temperatura elevada de la carne, lo cual genera esa desnaturalización proteica, aunque estas carnes no son blandas, más no tiernas, ¿verdad? Porque como han perdido mucha agua, pues son carnes un poco más duras a la masticación. Entonces, como resumen de las causas que dan lugar a las carnes PSE y DFD, tenemos que las carnes PSE se obtienen cuando los animales son sometidos a un estrés intenso, ¿sí? Mientras que las carnes DFD se deben a un estrés crónico. Ese estrés intenso al que son sometidos los animales antes del sacrificio, pues van a generar una acidificación inicial rápida, ¿sí? Y un pH inicial bajo aún a temperatura alta de la canal. Mientras que en las carnes DFD, debido al estrés crónico, los niveles de glucógeno son reducidos y las carnes tienen un pH final elevado. Ese pH final elevado pues no permite que haya una desnaturalización proteica
¿sí? Mientras que en las carnes PSE, como hay un pH bajo y una temperatura alta de la canal, pues hay una desnaturalización proteica muy marcada. Esa desnaturalización proteica muy marcada va a generar una baja capacidad de retención de agua, ¿sí? Y por lo tanto, pues las fibras musculares van a estar más separadas, lo que va a generar una alta reflexión de la luz. Y va a generar una carne con una superficie más pálida. Y esto también, ese pH bajo, va a promover también la oxidación de la mioglobina. En el caso de las carnes de FD, la alta capacidad de retención de agua por la poca desnaturalización proteica va a generar fibras fuertemente empaquetadas, fibras musculares fuertemente empaquetadas, una baja reflexión de la luz, una superficie muy oscura en la carne y pues esas fibras fuertemente empaquetadas pues van a impedir que el oxígeno oxide a la mioglobina y eso va a generar que se vea un color más oscuro. Y bueno, esas son las causas que dan lugar a estos fenómenos de carnes pálidas, suaves y exudativas y carnes oscuras, firmes y secas.